Hola y bienvenidos a su programa El Cliente. Hoy en el programa tendremos una importante entrevista en estudio con Gustavo de Vinatea, gerente general del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú, con quien conversaremos de la minería ilegal, sus graves consecuencias y de la importancia de la minería en el Perú. También nos iremos a Lurín a conocer al Grupo Hidráulica, un conglomerado con 33 años en el rubro de redes hidráulicas que nos invitó a conocer su planta y todos los procesos que forman parte del rubro de transportes de fluidos. Y también nos iremos hasta la refinería La Pampilla, en donde Repsol inauguró la ampliación de las unidades de producción de gasolinas con menor contenido de azufre, lo que contribuye a tener una oferta de combustibles más limpios y amigables con el medio ambiente. Pero antes, hablemos de nuestro tema del día. El tema del día tiene que ver con la consecuencia económica de las empresas con respecto a la inseguridad. Hace unos días estuve con un empresario importante del sector de restaurantes y me comentó que habían parado con miras al 2025 la inauguración de varios locales que estaban destinados justamente en el Cono Norte. También pensaban incursionar en distritos donde hoy se les ha denominado en estado de emergencia y peligrosos. Realmente habría que analizar cuánto estamos parando el desarrollo del país con respecto a la inseguridad, qué es lo que se está haciendo y cómo podemos abordarla, cuáles son estos debates que deben haber en la televisión y cuáles son las recomendaciones de especialistas para llevar tanto al Congreso como a la Presidencia de la República algunas soluciones que tengan que generar con respecto a este tema de la inseguridad, que ya definitivamente lo habíamos hablado casi un año. Recuerdo que aquí tuvimos al economista González Izquierdo y él nos hablaba en el 2023 que era uno de los pilares más complicados para poder crecer económicamente el tema de la inseguridad y que si no lo solucionábamos no íbamos a poder seguir creciendo como se debería crecer. Yo me pregunto, cuando uno mira que la ola va creciendo, ¿se queda realmente parado o hace algo para enfrentarla? Nosotros pareciéramos que tuviéramos definitivamente una inacción y nos quedamos parados. El tema de la inseguridad y el tema de lo que está ocurriendo ya definitivamente trasciende al tema del gobierno. Ya implica el tema de empresas privadas, ya implica la ciudadanía. En un reciente estudio de Ipsos, y miren lo peligroso, casi un 40% de padres de familia, así 40%, temen que sus hijos estudien en una universidad por el tema de seguridad. O sea, el hecho de que se va a transportar para ir a estudiar sus estudios superiores es su mayor preocupación. Su mayor preocupación no está en que sean profesionales, en que estudien, en buscar una buena institución, sino el tema de la seguridad. Con lo cual, universidades que quedan muy lejos de sus domicilios también les preocupa. O sea, ya no estamos eligiendo la universidad por ser mejor, por tener mayor calidad, por tener mejores profesores. Estamos eligiendo la universidad más cercana por el tema de la inseguridad, aunque no sea necesariamente la mejor. ¿Cuánto está repercutiendo económicamente y en la vida social de las personas? Por eso digo que el tema de la inseguridad es algo que la ola ha venido y nos ha revolcado mal y no nos hemos podido parar aún. Esto implica que organizaciones como Confiep, como las cámaras de comercio, ya también discutan este tema porque definitivamente, así como este empresario que ha detenido la inversión en estas zonas importantes, hay muchos empresarios que ya no quieren definitivamente crecer en zonas que actualmente en el Perú están consideradas como inseguras. Ahora, ¿qué pasa con las pequeñas empresas, con las medianas empresas, con las pymes, con estos temas de extorsión? El gobierno definitivamente ha rebalsado y ahora dice que el ejército se encargue. Casi es como
como quién nos libra, habrá que llamar al Chapulín Colorado. Pero definitivamente creo que esto no parte solo del gobierno. Necesitamos el empresariado, las instituciones, debatir este tema, los medios de comunicación, para generar planteamientos y definitivamente parar este tema de inseguridad, que es lo único que nos está parando el crecimiento. Tenemos hoy precios de los minerales muy elevados, tenemos hoy una agroindustria que está exportando como nunca y que somos el orgullo de América Latina. Tenemos inversiones mineras que están definitivamente, proyectos que se están destrabando. Tenemos el puerto de Chancay que va a dinamizar la economía. Tenemos todos los elementos para poder el 2025 crecer. Pero si no abordamos este pilar que Jorge González Izquierdos comentaba en el 2023, que es de la inseguridad, estamos poniendo freno de mano a nuestra economía y tratando de acelerar a pesar que el auto tiene freno de mano. Ustedes saben que el cliente tiene una debilidad por visitar plantas y conocer ese otro lado de las diversas industrias que mueven el país. Y en esta ocasión nos fuimos a conocer el trabajo que realiza el Grupo Hidráulica, con 33 años en el mercado. Franco Guasotti, su gerente general, compartió con nosotros sus planes de expansión y su crecimiento internacional. Aquí la nota. El día de hoy me complace presentar a Franco Guasotti, gerente general del Grupo Hidráulica. Nos encontramos en su planta, realmente contentos porque van por cumplir 33 años este gran grupo que hace mucho bien para todas las partes de industria minera, agroindustrial y muchas industrias más. Bienvenidos al cliente, Franco. Mucho gusto, Marco Antonio. Bienvenido también acá a nuestra sede Premium Plus. Interesante realmente, y vamos a recorrer toda la planta. Normalmente nosotros nos dirigimos al B2C, pero tú eres una empresa más de B2B, como te decía, de grandes industrias. Correcto. El Grupo Hidráulica va a cumplir 33 años. ¿Qué significa eso para el Grupo Hidráulica? Bueno, para nosotros es una alegría muy grande. Digamos, somos un grupo peruano, ¿no? que tiene un manejo de diferentes sectores de la economía, ¿no? Estamos en la minería, en el agro, como tú mencionabas, en la pesca, construcción, saneamiento. El recurso hídrico tan importante en el país. Acá vemos unas tuberías impresionantes que están cargando en los camiones, tan importante. Tiene que ver con la minería responsable, con el cuidado del agua, que hoy a nivel mundial se habla. Nosotros somos un país privilegiado con respecto al agua. Ustedes son testigos de cómo se trabaja en la minería, en el agro. ¿Cómo puedes decir a nivel de diagnóstico sobre eso? Justamente eso es un tema muy importante porque somos, como tú dices, muy cercanos a la minería y somos testigos de que la minería formal siempre apoya, siempre trabaja muy formalmente en el cuidado del agua. Son muy responsables en todo aspecto y de alguna manera nosotros queremos contribuir a que esto se difunda un poco más, porque hay una percepción equivocada de la minería como contaminante y la verdad es que no lo es. En general nosotros como Grupo Hidráulica tenemos un propósito que lo hemos definido hace pocos años, que es básicamente llevar más y mejor agua a las personas. ¿Y esto qué significa? Significa que en diferentes industrias, la minera por ejemplo, hablamos de llevar mejor agua desde el punto de vista que ayudamos a que no contaminen, ¿no? Toda la parte de tecnología ha ido creciendo, ¿no? Vemos unas tuberías enrolladas. Antes se hablaban de estas tuberías de alguna forma como que rígidas, que no eran flexibles. Sí. ¿Cómo la tecnología permite definitivamente, o cómo toda la parte de tecnología de ustedes que han utilizado permite llevar esta agua a mejores sitios y con mejor calidad? Este tipo de tuberías, que es una tubería de HDPE, que es polietileno de alta densidad, ha crecido mucho a nivel mundial. Tiene un crecimiento de 3 a 4% anual en todo el mundo y es una tendencia muy importante donde muchas industrias están tomando este material por tener muchas más bondades. En general,
muchas industrias están migrando al HDP y es por eso que nosotros el 2021 decidimos montar la fábrica. El Grupo Hidráulica no solamente está en Perú, está en otros países más. ¿Cuáles países son los que están? Sí, nosotros iniciamos el proceso de internalización aproximadamente el 2021 y nuestra primera operación fue Bolivia, la abrimos en el 2022. Luego, en 2023 hemos abierto en México y Chile a final de año. Y el pronóstico es que el próximo año estemos abriendo 2 sedes en Estados Unidos. ¿Cómo está el recurso en el Perú del agua? Tenemos agua para rato, para muchas generaciones. Eso no me lo respondas ahora. Visitamos tu planta y me cuentas. Vamos, ¿Te parece? Vamos. Franco, hablamos hace un rato sobre la importancia del recurso hídrico y Perú es uno de los países de mayor recurso hídrico. ¿Por qué no podemos tener más agua en el Perú? ¿Nos falta infraestructura, decisión? ¿Qué ocurre en la parte de saneamiento? Cuéntanos un poquito. Yo creo que en los últimos años ha habido un impulso mucho mayor de proyectos en agua y saneamiento. En Lima, por ejemplo, ahorita hay un proyecto muy importante que es el proyecto Rinconada, que es un proyecto casi de 5 o 6 años, donde hemos participado como proveedores también, y que va a lograr por fin tener agua para esta parte de Lima, que es el sur chico de Lima, ¿no? Pero en general falta, como tú dices, un poco de infraestructura, falta eficiencia en la descentralización de estos proyectos, donde las EPS puedan accionar mejor y que el gobierno tenga un rol más eficiente en estos proyectos. De acuerdo. Sobre todo hay más decisión e inversión. Por eso que también es importante mirar un poco estos roles, sobre todo también en provincias, ¿no? A veces miramos Lima, donde todavía hay una escasez de agua en muchas zonas y donde el agua tal vez sea la más cara del Perú, pero tú tienes esta fábrica en la que estamos, donde hay tuberías, donde hay manera cómo llegar a estos cerros con el recurso hídrico. ¿Es así? Sí, correcto, es totalmente cierto. Y no solamente con tuberías de polietileno, que son las que fabricamos acá. En los cerros que has comentado, por ejemplo, hay mucha presión de agua por las pendientes. Ahí necesitas hierro dúctil, por ejemplo. Pero en general hay suministro para todos los proyectos. Hay empresas como nosotros y otras más que estamos prestas a poder suministrar. El tema es la ejecución de los proyectos. La agroindustria ha crecido muchísimo. Hay unos pasos agigantados. La verdad es un orgullo de todo el trabajo que se ha hecho agroindustrial y el agua es muy importante. ¿Cómo miras este crecimiento agroindustrial donde se pueda dotar de más agua a toda la costa? Nos estamos viendo un facilitador de proyectos. Somos un referente a nivel mundial en el tema agrícola, ¿no? Y ahí donde nosotros queremos participar más, siguiendo nuestro propósito, es que hacer que el riego tecnificado se comience a masificar para que maximicemos el uso del agua responsablemente y que no haya mucho riego artesanal donde se pierde mucha agua. Ahora, Franco, estamos en toda la parte hídrica, pero me hablabas que tenías otras unidades de negocio. Sí. ¿Cuáles son esas unidades de negocio? Bueno, nosotros dentro del Grupo Hidráulica tenemos la unidad de minería, la de saneamiento, agua y saneamiento, agro, la unidad de industria y todo lo que es el canal de distribución ferretera. De hecho, tenemos la válvula más vendida en el mercado peruano ferretero, es nuestra, pero como grupo corporativo tenemos 5 empresas. Aparte del Grupo Hidráulica está Premium Plus, que es la fábrica donde estamos ahora, está Fusion Center, que es un taller especializado en todo lo que son máquinas y herramientas para termofusionar y unir las tuberías. Tenemos el Instituto Técnico y Grupo Hidráulica Inversiones, que es una empresa que maneja los proyectos y es la holding propietaria de las empresas fuera del Perú. Interesante, o sea, ustedes se han integrado para atrás y también para adelante. O sea, mañana van a hacer sus proyectos de construcción. Esa es una novedad que tenemos para fin de año, que esperemos se realice pronto, pero vamos a tener una 6ª empresa dedicada al nicho del mercado minero principalmente. Muy interesante y los felicito por el avance. ¿Te parece si seguimos recorriendo la planta? Te ofrezco ir a Fusion Center para que veamos cómo se unen las tuberías. Perfecto, vamos.
ahora nos encontramos en los talleres de Fusion Center. Sí, este es uno de las sedes de Fusion. El grupo se configuró pensando en lo siguiente, ¿no? En una instalación, en una zanja, en una instalación, se requieren algunos componentes claves para que la calidad de las redes sea la mejor. Buena tubería, que la tenemos con Premium Plus, los accesorios, que es la empresa original de Grupo Hidráulica. Luego tenemos las máquinas, que es lo que vamos a ver acá en Fusion Center. Justamente ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se unen tuberías. ¿Cómo se funciona? Correcto. Y el cuarto componente importante para que la calidad de las redes se asegure es que el operario esté bien capacitado. Entonces, nosotros en la configuración de las empresas tenemos todas las empresas que te he mencionado, pero adicionalmente hemos creado un instituto que se llama el Instituto Técnico Hidráulico, que es donde brindamos capacitación a los operarios de todas las industrias. Pero es un instituto orientado a los operarios y a los supervisores de obra, de tal manera que profesionalizamos un poco ese rubro de trabajadores que a veces pues, no hay estudios académicos. Bueno, y que contribuyen además con la industria, porque pueden entrar otros exactamente, más, ¿no? Y pueden postular a otras posiciones con su cartón, etcétera, etcétera. O sea, estamos levantando un poco el nivel y la autoestima de los operarios, ¿no? Interesante. Y además que por ser un país minero, agrícola, como ya lo hemos hablado, que necesita tanta infraestructura, esta mano de obra tiene que ser calificada. Ahora, todo el tema que tiene que ver con todas tus líneas de negocios que me hablabas, ¿cuál es cuánto pesa tu primera línea de negocio? Hoy por hoy, el sector más importante es el minero. Sigue siendo el minero. En segundo lugar, en este momento está lo que es agua y saneamiento. Sin embargo, el que viene con mucha fuerza es el agro, ¿no? El agro. Franco, ¿cómo quieres tú mirar el futuro del país? Se vienen inversiones mineras que se están destrabando y que van a destrabarse, la agroindustria creciendo, en general los elementos de infraestructura, toda la parte hídrica que nos falta a nivel de la costa, una costa bastante árida. ¿Cómo tú miras esa proyección? Yo creo que el agro viene con mucha fuerza, hay muchos proyectos importantes Tú lo miras con optimismo. Sí, de muchísimas hectáreas por producir. Yo veo el 2025 por un lado positivo, por estas cosas que te digo. Lo malo del 2025 puede ser que es un año preelectoral, ¿no? Entonces, tenemos el problema de seguridad también. Sí, el problema de seguridad. Pero los peruanos nos caracterizamos por seguir luchando el día a día a pesar de todo. A pesar de. Sí, a pesar de todo y contra todo. Bueno, Franco, muchísimas gracias por tenerte acá en El Cliente. Listo, y un espero gustazo. tenerte una próxima Gracias por oportunidad. venir a todo tu equipo también. Muchas gracias. Ahora vámonos al pulso del mercado. El día de hoy tenemos un estudio de opinión pública electoral, pero más que hablar sobre lo que va a pasar en el tema electoral, es un poco la actitud de cómo vamos a enfrentar o cómo tenemos la mirada toda la ciudadanía a la política peruana, a lo que ocurre en sí. Cada vez que nos acercamos a un proceso electoral como el del 2025, empezamos a preguntarnos quién va a ser el candidato, qué ocurre, cómo va. Y creo que hoy ya deberíamos estar todos comprometidos para examinar a esta persona y no volver a repetir los errores del pasado. ¿Y qué pasa con el interés de informarse sobre la política? Según este estudio, el 43% de las personas le interesa poco. Y eso es grave, porque es un porcentaje alto. 43% le interesa poco, 28% no le interesa. Si sumamos estos dos indicadores, estamos hablando más del 70% de gente que no le interesa informarse sobre la política. Y al no informarse sobre la política, lo que ocurre es que voto por el que me pareció mejor, por el más simpático, por el más chistoso, por otros factores que no sea definitivamente la experiencia y haber investigado de fondo quién está detrás, cuál es la agrupación política, etc.
Y esto ocurre lamentablemente en todos los sectores del país según este estudio. En Lima y Callao le interesa poco, 42%, pero en el sur del país, en donde ha habido mucho más problemas con respecto a medidas políticas, le interesa poco, 47, casi 50%. Entonces también deberíamos analizar que nosotros somos responsables de los gobernantes que tenemos y de lo que votamos. Por ejemplo, ¿cómo es nuestra posición política? ¿Con cuál posición política se identifica más? Y ahí realmente la culpa la tienen todos los políticos y los partidos políticos que tampoco han difundido de alguna forma sus propuestas. 34% no se identifica. Hay un 27% que se identifica más con la derecha, un 21% que se identifica con el centro y un 13% que se identifica más con la izquierda. Hoy tenemos un gobierno de izquierda. Sin embargo, ahora hay un 13% seguramente por un descontento. Vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones. Y los criterios que utiliza la gente para decidir su voto es: yo decido mi voto evaluando el candidato y la agrupación política en su conjunto, 65%, pero esto me parece que es un porcentaje alto solo declarativo. La pregunta es cuánto realmente identificamos y evaluamos y vemos que es una persona honesta, etcétera. ¿Cuál es la prioridad del gobierno, por ejemplo, en esta pregunta? ¿Cuál debería ser la prioridad del gobierno y que debe tener un próximo presidente de la República? Mejorar la economía y el empleo, combatir la corrupción y mejorar la seguridad y reducir la criminalidad. La seguridad y la criminalidad, fue una encuesta en agosto, ha subido ya, según algunos indicios, en el segundo lugar, que está por encima hasta en muchos casos de la economía. ¿Qué estamos haciendo por el tema de la seguridad? Realmente ya lo comentamos en el tema del día. Ahora bien, atributos del próximo presidente, casi como ubicar una aguja en un pajar. Honesto, que diga la verdad y que no miente en un 39%. Qué difícil va a ser la próxima elección conseguir un presidente de estas características. No tener denuncias y antecedentes policiales ni judiciales y no haber cometido delitos en un 39%. Ojalá esto se mantenga y no pongamos candidatos. Y ahí el Jurado Nacional de Elecciones debería mirar estas encuestas para no aceptar candidatos con antecedentes o denuncias judiciales o haber cometido delitos. Transparencia y que rinda cuenta a los peruanos en un 35%. Esos son los 3 niveles y los 3 criterios. Después le sigue experiencia, tener experiencia política y gestión. Miren lo interesante de estas cifras. La gente hoy por hoy está tan harta de la deshonestidad, de la mentira, de tener candidatos con denuncias, que prefiere 1000 veces eso a la experiencia de quién te va a mandar, quién te va a gobernar. Esto quiere decir que la gente está hastiada de tener personas que nos dirijan con problemas definitivamente de honestidad. Y esto sí es importante e interesante. Por supuesto, cuando vemos la descomposición en segmentos y en edades, hay un cambio distinto. ¿Cuál es el nivel de confianza? Y con esto terminamos. ¿Cuál es el nivel de confianza? Hay muchos más datos en este estudio de Datum interesante. Nivel de confianza y transparencia de los organismos electorales, los que van a de alguna manera a cuidar nuestros votos. 63% de la ciudadanía no confía en los organismos electorales y 5% no sabe. Quiere decir que casi un 70%, prácticamente si sumamos el no sabe, de las personas no confían en los organismos electorales. Solo un 32% confía. Y esto, si lo llevamos a las regiones, en el sur hay un 68% que no confía, ¿no? Complicado realmente. Después hay intereses en los procesos, agrupación política, métodos de votación y una serie de elementos más en este estudio de Datum interesante que de alguna manera nos abre el tema de opinión pública
y nos abre de alguna forma el contexto de qué es lo que la ciudadanía está pensando con respecto a un buen candidato, que sea honesto, que no mienta fundamentalmente y en tercer lugar que tenga experiencia. El día de hoy me complace presentar a Gustavo de Vinatea. Él es gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Y realmente para mí es un placer tenerlo acá en El Cliente. Bienvenido, Gustavo. Gracias a ti, Marco Antonio, por la invitación. Somos un país que deberíamos ser muy orgullosos de ser mineros, ¿no? Es como que mañana más tarde en Arabia o en otros países petroleros no sientan orgullo de ser petroleros. Pero algo pasa con la ciudadanía, o en todo caso, hablando del marketing, no hemos hecho tan buen marketing con respecto a ser un país orgullosamente minero. ¿Tú qué opinas? Correcto, y has tocado un tema muy importante, ¿no? Que es el tema de la formación, de la visión que tenemos los peruanos de qué tipo de país queremos para el futuro. Y efectivamente, yo soy un convencido que la minería es un motivo de gran orgullo. Lamentablemente creo que el mal marketing, ¿no? Antiempresa o antiinversión nos ha sesgado muchos años. Yo recuerdo cuando era estudiante en el colegio, ¿no? Una visión ideologizada que nos hace no valorar lo que tenemos, ¿no? Y hoy día la minería, creo que con la tecnología, con los desarrollos, puede desarrollarse en un nivel en el que se respete el medio ambiente, se respetan a las comunidades y los peruanos podemos ver desarrollar nuestro país sin tener ningún problema para el medio ambiente, por ejemplo, pero con un desarrollo para todos. Tú comentaste en un artículo justamente del Instituto de Ingenieros de Minas con respecto a unos proyectos que se habían destrabado, que con miras al próximo año, al 2025, oscilaban en unos 5.000 millones de dólares, pero que en el 2024 estábamos terminando también con unos proyectos alrededor de estos 5.000 millones. Cuéntanos un poquito de eso. A ver, nosotros tenemos una cartera de proyectos actualmente con cifras del Ministerio de Energía y Minas. Son 51 proyectos que están listos entre la etapa, digamos, conceptual, prefactibilidad, factibilidad, ingeniería de detalle y ejecución. Están entre esas etapas 51 proyectos mineros. Eso representa una inversión más o menos de 54.000 millones de dólares, más de 54.000 millones de dólares. Y estos proyectos deberían ver la luz pronto, ¿no? Es decir, es la cartera de proyectos que tenemos. Sin embargo, tenemos una cartera de exploraciones también de 71 proyectos de exploración, por una cifra de 644 millones de dólares. Y estas dos cifras deberían hacernos reflexionar sobre que la gran oportunidad que tenemos, claro, ¿no? Para ponerlas en valor, para ponerlas en ejecución, darles mayor facilidad para la exploración y verlos realizados en bienestar para los peruanos. Es una cartera muy envidiable. Creo que Perú es un país polimetálico, ¿no? Tenemos una gran diversidad de metales, pero hay otro tema que es muy importante, Marco Antonio. La minería es un tema de oportunidad, ¿no? Es una actividad de alto riesgo, pero de ventanas de oportunidad, ¿no? Y hoy día el Perú tiene 8 de los 17 minerales críticos para la transición energética del mundo. Es decir, el mundo se está moviendo hacia una transición de petróleo y combustibles fósiles, Ajá, hacia energías renovables y energías limpias. Esa transición energética requiere metales y ya se han identificado 17 metales críticos en el mundo que esta transición va a requerir. Los países más avanzados en esta transición están tratando de asegurarse la provisión de estos minerales. Definitivamente, por ejemplo, hemos firmado un memorando de entendimiento con Estados Unidos para provisionar estos minerales críticos a este país. Y eso nos abre una gran ventana de oportunidad. Es decir, el cobre, por ejemplo, que encabeza la lista de minerales críticos. El cobre, perdona que te interrumpa, justamente iba a decir que entre los proyectos, más del 61% de los proyectos son de cobre. Son de cobre, ¿no? Correcto. Y el cobre siempre se ha asociado más a Chile que a Perú. Pero nosotros hemos, en los últimos años, crecido mucho en el tema de producción de cobre, ¿no es cierto? Correcto. Los principales proyectos de exploración, los principales proyectos que están para ejecución son de cobre.
seguidos de oro, y esto tiene mucho que ver con el precio de los metales, ¿no? El precio del cobre, el precio del oro están experimentando récords, ¿no? Históricos. Exacto. Y se prevé que va a seguir en ascenso, ¿no? Entonces, O sea, tenemos que aprovechar esta ventana de oportunidad. oportunidad. ¿No? El cobre, te decía, el cobre es el principal mineral crítico de la lista de 17, y el Perú tiene la segunda reserva mundial de cobre en el mundo. Y es Caramba. el segundo productor de cobre en el mundo. Entonces, no es poco lo que tiene el Perú, hablando de cobre, ¿no? El problema es que nosotros ya hemos tenido ventanas de oportunidad que no las hemos sabido aprovechar, ¿no? Y acá creo que vale la pena que la gente joven entienda, conozca esto, porque ya nos ha pasado en el pasado, ¿no? Nosotros hemos tenido ventanas de oportunidad con el caucho. Recordemos que el petróleo tiene ya los días contados de valor, va a ser reemplazado, y hay países que han decidido sacar todo el petróleo que tienen. Han desarrollado nuevas tecnologías, están extrayendo de todas las formas hasta la última gota de petróleo. Porque en unos 20 años se calcula que el petróleo ya no va a tener ningún valor. El valor que tiene. Entonces, nos vamos a quedar los peruanos con todo el petróleo de la Amazonía, con un oleoducto construido que no transporta sin haberlo utilizado, y con una refinería Talara recientemente inaugurada que es capaz de procesar los petróleos pesados de bajo valor de nuestra Amazonía, pero que fue diseñada justamente para procesar esos hidrocarburos, y nos vamos a quedar con toda la infraestructura sin haber sacado el petróleo. Entonces, que eso no nos puede ocurrir con la minería, con el cobre y con los 8 metales que producimos. Yendo al ciudadano de a pie, a las zonas donde tenemos más producción, estamos hablando de Cajamarca, estamos hablando de Moquegua, estamos hablando de Arequipa, ¿no? Estamos hablando básicamente de la sierra, en donde hay más convulsión y donde definitivamente hay más oposición en la minería, porque hay como que la minería responsable, que es la actual, la que definitivamente hay que prevalecer, ¿no? Hoy por hoy tiene todos los mecanismos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado del agua, y es este marketing que habíamos hablado del principio ha sido mal trabajado porque se piensa que hay una incompatibilidad entre la minería y la agricultura, cuando es todo lo contrario, cuando la minería y la agricultura pueden ir de la mano de manera responsable. ¿Tú cómo ves este posicionamiento y esta lucha? Porque también, perdóname que me extienda en la pregunta, hay una realidad, el canon minero llega a las regiones, pero las regiones no saben cómo invertirlo, no tienen la capacidad. Con lo cual, claro, el ciudadano a pie dice, ¿para qué me sirve la minería? ¿No? Entonces, ¿cómo ves toda esta problemática? A ver, te comparto un poco. Yo he sido 12 años funcionario público, he asesorado a varios gobiernos. Entonces estaba en el meollo del asunto. Estaba al otro lado del mostrador, estaba en empresas mineras y ahora me siento en el medio, en un instituto que no es ni una empresa, pero tampoco es el sector público, pero sirve de bisagra a ambos mundos. La próxima semana estoy viajando a Australia, por ejemplo. ¿No? Vamos a hacer este viaje para participar en una convención minera, pero también para tomar contacto con el gobierno australiano, porque Australia es un ejemplo extraordinario de un país que logró saltar al desarrollo en base a industria minera. Y ese modelo de desarrollo es un modelo que debería seguir el Perú. Nosotros tenemos más recursos que solo la minería. Claro, pero ellos, centrándose en la minería, lo lograron. Y tiene que ver mucho con esto que has mencionado tú. La minería dinamiza toda la economía de un país. O sea, alrededor de la minería se generan industrias pequeñas que van proveyendo de servicios, de bienes a la minería. Totalmente. Y uno de ellos es la actividad económica agrícola, agropecuaria. Es decir, donde hay desarrollo minero, toda la economía se dinamiza, y la agricultura y la agropecuaria es una de las industrias que también se dinamiza. También está la parte de la no tan buena, por decir así, que es la minería ilegal. Y esa sí depreda, esa sí contamina, esa sí no paga canon minero, no paga ningún recurso. ¿Qué hacer con respecto a la minería ilegal? Porque creo que en el Congreso se está discutiendo una serie de normas, pero hasta ahora que no salen, ¿no? La minería ilegal hoy representa la actividad ilícita más importante del Perú. Hasta más que las drogas. Ha desplazado al narcotráfico.
¿no? Increíble. Se espera que este año la minería ilegal va a mover más de $4.000 millones. Impresionante. Entonces, ha desplazado como actividad importante al narcotráfico, siendo que el narcotráfico se apoya en la minería ilegal para lavado de dinero. Tal vez este caos de inseguridad es propiciado, posiblemente, no lo sé. Totalmente. La inseguridad ciudadana que estamos viviendo hoy es por la corrupción que genera una actividad ilícita, que por los precios del oro está teniendo una gran cantidad de poder económico para corromper, para desinstitucionalizar al Estado peruano, y una de las facetas donde uno los percibe, el ciudadano de a pie, lo siente, es en la inseguridad ciudadana. No está desconectada el poder de estas organizaciones criminales con la inseguridad que sentimos los ciudadanos en la ciudad. ¿Por qué? Porque justamente son lazos que se crean de la criminalidad, de una criminalidad organizada que va corrompiendo al Estado, que va debilitando en sus instituciones y que finalmente a los ciudadanos nos genera inseguridad. La ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, el otro día comentó a través de un estudio que han realizado en Vidensa cómo esta inseguridad, por ejemplo, se traduce en desaparición de menores, muchas de ellos mujeres, ¿no? En las ciudades. Y esto tiene que ver con esta criminalidad que no solo genera minería ilegal, sino también corrupción, trabajo infantil, trata de personas. O sea, se extienden estos tentáculos. Y esta actividad, lamentablemente, es muy difícil de controlar. ¿Qué es el Reinfo? A ver, este registro, el Reinfo, ¿no? Es un registro de formalización minera creado con una intención de darle facilidades al pequeño, al artesanal, ¿no? Para que se formalice, ¿no? Lamentablemente, la formalización minera es compleja, es un proceso, digamos, no es fácil de hacer. Y como un péndulo, ¿no? Ante la dificultad por formalizar a los pequeños productores, se creó el Reinfo, y el Reinfo tiene una serie de características. Por ejemplo, que basta con que tú te registres, te inscribas para que ya puedas operar, cosa que nunca debía permitirse. Entonces, muchas empresas, hoy día el Reinfo tiene 86.000 inscritos, 86.000. Caramba. Desde el 2012, más o menos, en que se crea la primera norma de formalización, se han inscrito, se han regularizado 2.000, un poco más de 2.000 personas productoras. Entonces, te das cuenta que hay una diferencia de 84.000 registros que aparentemente no tienen intenciones de formalizarse, pero el Reinfo es un vehículo que te permite impunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras tú estás en el Reinfo, puedes operar, y si es observado, por ejemplo, soy minero en Madre de Dios, un área natural protegida, es decir, soy ilegal por donde me mires. Por donde no sea, hay sí, forma claro, de que yo me... Claro, pero estoy registrado. Pero estoy registrado, tengo mi Reinfo. Claro, tengo no mi me pueden investigar, no me pueden sancionar, no me pueden procesar penalmente. Y eso lo ha hecho el Congreso. Lamentablemente no solo lo hicieron, creo yo que no con esa mala intención, pero digamos, ha sido capturado por esta criminalidad y está siendo utilizado de esta forma. Lo que no debemos permitir los peruanos es que se siga prorrogando el Reinfo. El Reinfo termina a fin de este año y ahí debe terminar. De acuerdo. No se debe prorrogar por más tiempo. Y tenemos que generar, desde el punto de vista de leyes y gobiernos, realmente una conversión a esta minería ilegal que, como su palabra lo indica, es ilegal, por lo tanto no hay que ser tan condescendientes, ¿no? Necesitamos esta otra minería de primer mundo que no contamina, que produce, que genera inversión, que genera empleo, que genera que todos los proveedores alrededor pueda dinamizarse la economía. Es definitivamente el Perú un país en la que todos deberíamos estar orgullosos de ser mineros. Gustavo, muchísimas gracias por tenerte acá en El Cliente. Encantado. Gracias a ti, Marco Antonio. Espero tenerte en una próxima oportunidad. Claro que sí, con el mayor gusto. Bueno, muchas gracias. Hoy nos encontramos en un propósito común y transformando nuestro país junto a la Escuela de Posgrado de la UTP. Una propuesta de valor clara del Grupo Intercorp para construir juntos el país que deseamos, en el que queremos que nuestras metas y sueños se hagan realidad. ¿Y tú te atreves a soñar y crear tu futuro junto con la UTP? Este segmento llegó gracias a Escuela de Posgrado de la UTP. Hace unos días nos trasladamos hasta Ventanilla, concretamente la refinería La Pampilla de Repsol,
para la inauguración de la ampliación de unidades de producción de gasolinas RLP 53, que permitirán fortalecer la producción de combustibles limpios y bajos en azufre, pero sobre todo reducir la dependencia de importaciones y asegurar un abastecimiento para el mercado local. La nota a continuación. El día de hoy me complace presentar a Luis Vázquez Madueño, director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Repsol. Y estamos en la gran refinería La Pampilla, realmente una refinería orgullo del país. Cuéntanos este hito que significa realmente esta ampliación, que es tan importante para el país, por lo que implica el combustible, la gasolina, el proceso, la calidad, el tema de la contaminación. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, hoy estamos muy contentos de esta inauguración. Realmente empieza el proceso con las plantas de desulfurización de combustible que empezamos a inaugurar en el año 2016. Refinería La Pampilla, a partir del año 2016, comercializa combustible bajo en azufre. En el 16 comenzamos comercializando el diésel y en el 2018, inauguramos la planta de gasolinas de bajo azufre. Y estos combustibles son los que son mucho más amigables con el ambiente porque tienen menos contaminantes, menos azufre, menos nitrogenados, menos partículas contaminantes, etc. Hoy lo que hemos concluido es una ampliación de la producción. Estamos ampliando nuestra producción en un 20%. Y esto se debe a que hemos visto que después de la pandemia el mercado peruano ha venido incrementando su demanda de gasolinas. En total, aproximadamente Repsol ha invertido cerca de 7.000 millones de soles desde que está en la planta de La Pampilla, aproximadamente. En la refinería sí. En refinería se han invertido desde que entramos en operación de la refinería, que fue en el año 1996, un aproximado de 7.000 millones de soles. En total, en todos los negocios que el grupo tiene en Perú, porque no solamente tenemos la refinería, tenemos las cadenas de estaciones de servicio, estamos en la producción de gas, estamos operando un lote cerca a Camisea que contribuye a la producción de gas en el país. En total, el grupo en Perú ha invertido cerca de $4.000 millones en los distintos negocios, donde está incluido estos 7.000 millones de soles que hablamos de ellos. Hablando de las emisiones y la huella de carbono y todo el tema de sostenibilidad que tú también diriges con respecto a la empresa, ¿cómo ves el futuro básicamente de energía? La reducción de emisiones y llegar al objetivo de ser neutrales en carbono no es sencilla. O sea, es un reto, primero, que tiene que tener una mirada global, mundial, porque no se puede acotar a un país, sino es una colaboración en conjunta. Es muy compleja porque hay que apostar no solamente mucho capital, sino hay que apostar mucha innovación, hay que apostar mucho en innovación en eso. ¿Qué vemos? Primero que aquí vemos que todas las tecnologías van a tener una participación y son necesarias. No hay una receta mágica, o sea, no es que solamente la energía solar va a resolver el problema, o la energía eólica va a resolver el problema, o la nuclear va a resolver el problema. Aquí todas las energías tienen que trabajar en conjunto porque el reto es sumamente grande, ¿no? En Europa, nosotros en Repsol ya estamos comercializando SAF, que es el combustible de aviación sostenible, que proviene de materia orgánica, ya no proviene de petróleo crudo, sino de materia orgánica. Entonces hay todo un proceso que no es fácil de implementar, pero es un proceso que también ayuda a disminuir esas emisiones. Entonces hay que echar mano como país de los recursos que tenemos, pero también darle oportunidad a todas las tecnologías. Y ese es un poco el sentir que tenemos nosotros en cuanto a la transición energética. La ampliación coadyuva a garantizar el abastecimiento de combustibles de calidad de manera segura en el país y se reduce la exposición a importar gasolina.
el tema de la renovación del parque automotor, de todos estos autos o camiones que tienes buena energía o con buen combustible, pero lamentablemente el parque no necesariamente es el mejor. ¿Tú qué recomendarías al gobierno o a las instituciones justamente para ir a favor del medio ambiente? Hay que apostar, hay que incentivar, hay que motivar, no hay que limitar, sino hay que motivar cambio de parque automotor, hay que buscar formas de que los consumidores puedan renovar su parque automotor. Ya el solo hecho que renueves un auto de más de 20 años con un auto nuevo, así sea de combustión interna, y que empiece a usar combustibles Euro 5, por ejemplo, los combustibles limpios que estamos ya produciendo en Pampilla, pues ya es una ganancia rápida en cuanto a temas de efecto de emisiones. Entonces hay que hacer el ordenamiento del transporte público, es otra de las soluciones. 5 combis se pueden reemplazar por un bus a gas. Exacto. Y que pare en cada 6 cuadras, no que pare cada cuadra, entonces se reducen emisiones con paraderos. Todo eso reduce emisiones. Yo creo que hay medidas que podemos tomar y que el gobierno puede tomar que pueden dar resultados mucho más rápidos y sin dejar de pensar en el largo plazo. Perfecto, te agradezco muchísimo haber estado acá en el programa El Cliente y espero tenerte en una próxima oportunidad. Y muchas gracias por esta ampliación y por apostar por el país para lo que es el combustible, un combustible renovable, que cuide el medio ambiente, para la protección de todo este ambiente tan bueno que tiene el país. Y ahora vamos a conocer las noticias y movidas del mundo empresarial. Juicy Lucy anuncia ambicioso plan de expansión para este 2025. La cadena de hamburguesas premium con 11 años en el Perú tiene como objetivo abrir 2 nuevos locales para el próximo año, alcanzando así 10 establecimientos en total. Inauguran centro de empleo en Chancay para impulsar oportunidades laborales del megapuerto. Este centro ofrecerá servicios gratuitos como bolsa de trabajo, orientación vocacional y asesoría para emprendimiento, beneficiando a la población local. Esta iniciativa busca aprovechar el empleo generado por una de las mayores obras de infraestructura en la región Lima. Promart acelera su expansión en Ecuador. Como parte de su estrategia de crecimiento, la empresa peruana planea inaugurar su segunda tienda en diciembre, con una inversión de $32 millones. Además, según el gerente general de Promart Home Center Ecuador, Jorge Sanz, la empresa tiene el objetivo de abrir 25 tiendas en los próximos 10 años. Proinversión evalúa la construcción de 5 teleféricos en beneficio del turismo. Esta iniciativa beneficiaría a 2.5 millones de turistas e impulsaría la economía y el comercio en Cusco, Apurímac, Puno, Moquegua y Ancash. El teleférico del Parque Arqueológico Choquequirao, con una inversión estimada de $220 millones, es el proyecto con más avance. Vámonos a un corte y ya regresamos aquí en El Cliente. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por seguirnos por nuestras redes sociales y les pido suscribirse en el canal de YouTube elcliente.tv. Ahí tenemos las secciones más cortas y tenemos también todo el programa y podrán no perderse definitivamente todas las ediciones de su programa El Cliente, que busca poner un granito de arena mostrando las buenas prácticas del empresariado peruano. Ahora bien, como siempre, quiero recomendar un libro que es Marketing de Contenidos. Este es un libro interesante porque es el arte de crear el público para tu producto o servicio. O sea, no es el contenido para el público, sino crear el público para
tu producto o servicio? ¿Cuál es ese público a nivel de segmentación que definitivamente necesita tu producto o servicio? Interesante este libro. No se olviden de seguirnos todos los sábados a las 7 de la noche aquí en Canal N y repetición los domingos a las 11 de la mañana y a las 11 de la noche. Nos vemos el próximo sábado aquí en su programa El Cliente. Este programa llegó gracias a... Cámbiate a la nueva fibra Movistar y llévate un bono de 1000 megas por 6 meses. Escuela de Posgrado de la UTP.